La ayuda de la Iglesia y sus sacramentos. Primera parte. La palabra religión significa observancia de las reglas que conducen al establecimiento de la permanencia y de la unicidad, algo así como religarte, una cosa que trata de acercarse e identificarse con otra. Religión, en su origen, no es creencia, sacerdocio, secta ni dogma, porque todo eso conlleva explotación, intolerancia, superstición e incluso letra muerta. Religión representa la unidad y los medios necesarios para alcanzarla, es decir, lo que conduce a la realización de la unidad del ser. La religión proclama la unidad de la vida, la solidaridad de todo cuanto vive, la fraternidad, la compasión y el amor entre seres humanos evolucionantes. De la mal comprendida, interpretada y practicada religión nace la intolerancia religiosa, las iglesias intransigentes y los dogmas impuestos por sus autoridades y aceptados por la ignorancia y por la falta de un razonamiento que busque las leyes profundas de la naturaleza y de la vida. La razón, la intuición, el renacimiento humano y el aspecto emocional del alma impulsan a cada ser evolucionante a buscar la verdadera religión y a desarrollar su conciencia instintivamente hacia lo infinito y hacia un orden universal más allá del que comúnmente conocemos. La fe, elemento importante en el desarrollo humano, significa introspección, reconocimiento instintivo de un ideal elevado que nos impulsa a su práctica y receptividad. Esta religión y esta fe han sido y son parte de los aspectos evolucionantes que han llevado al ser humano a ser lo que hoy es, y gracias a la razón y a la confianza resultante, el hombre va superando los obstáculos que le impiden comulgar con la verdad y obtener mayor libertad. La verdadera religión libera de todo prejuicio y de todo dogma e intransigencia para llevar al hombre a identificarse con su alma y con el universo, en vez de con la personalidad y con el caos. Naturalmente que nada de esto se conseguirá si no desarrollamos y utilizamos la voluntad individual que, junto a la razón, al discernimiento, nos saque de la limitación del mundo físico y del materialismo que tan egoístas y egocentristas nos hace. Cerrar la puerta hacia esa posible evolución espiritual y hacernos esclavos de los dogmas de la suerte o de la casualidad, y digo suerte y casualidad entre comillas, es caer en la ignorancia, en los tabúes, en la ausencia de leyes y de orden en el universo, en el fatalismo y en la confusión que oculta la libertad y la luz del espíritu. Sabiendo que todo ser humano tiene un espíritu, o es en realidad un espíritu, como así lo dicen la mayoría de las religiones, a lo que yo añado que es un espíritu evolucionante, deberíamos de admitir que el sentimiento religioso innato en nosotros, fruto de la evolución interna, es el que nos impele, nos impulsa a buscar algo perfecto y superior en el universo, pero convencidos de que nos servirá para hacernos también más perfectos. Yo diría que ese sentimiento, deseo, es la manifestación del alma individual para que nuestra voluntad busque nuevos y más elevados ideales que, a la larga y sean del tipo que sean, eleven cada vez más nuestra conciencia. Cuando nuestra búsqueda está centrada en la religión comúnmente y para la mayoría de los mortales,
solemos comprender muy poco sus fórmulas, sus palabras de poder y su símbolo, y menos aún su objeto y sus efectos. Esos aspectos de las ceremonias religiosas nos llevan a practicarlos por fe, por convencionalismos y con poca sinceridad. Es cierto que cuando esas fórmulas y ceremonias se toman como un fin en sí mismas, pueden desviarnos del sendero de perfección en vez de ayudarnos, como suele ocurrir, aunque no seamos conscientes de ello, pero lo cierto es que son medios para alcanzar un fin. Las fórmulas y palabras de poder que se utilizan en las verdaderas religiones, y más aún las cristianas, ayudan a cada individuo, como por ejemplo ocurre con los sacramentos, ayuda, decía, a identificarse en principio y a unirse después a la divinidad de la que proceden, se llame como se llame. Las ceremonias religiosas, así como la meditación, elevan la conciencia hacia la unión con Dios. Está claro que si tenemos un cuerpo material y otro espiritual, como así está escrito en la Biblia, y como también se dice, está escrito que si la carne no puede heredar el reino de los cielos, significa que actualmente tenemos la conciencia y vivimos en un cuerpo material y que, por tanto, debemos evolucionar hacia un cuerpo espiritual, o sea, hacia el alma o hacia el espíritu, como queramos llamarlo. Normalmente dedicamos nuestra vida a satisfacer las exigencias de la personalidad, pero todos, antes o después, contactamos con alguna religión, secta, fraternidad, asociación, etc., que nos despierta el sentimiento que nos llevará a creer y a trabajar a diario con el fin de desarrollar nuevas virtudes a través de nuevos y elevados ideales. Así vamos pasando de una religión a otra. Estoy hablando incluso a través de los renacimientos. No todas son iguales, ni tienen el mismo poder en sus ceremonias y en sus ritos, como es lógico. Pero en fin, nosotros vamos entre todas esas religiones, escuelas, etcétera, buscando fórmulas que eleven cada vez más nuestros sentimientos, nuestros deseos y nuestra conciencia. Pero como es una búsqueda externa y en lo externo no se encuentra el espíritu, a veces no encontramos satisfacción alguna, por no decir que incluso volvemos a practicar antiguas donde nos vemos dominados por el egoísmo y el materialismo. El sentimiento religioso es interno y nos lleva a la unidad con lo superior. Por eso las religiones deben tener fórmulas y ceremonias que dirigen nuestra búsqueda hacia adentro, porque si no es así, tendrán poco valor. De nada sirve la palabrería y la adoración ante un altar o ante una imagen si no hay búsqueda en nosotros mismos. Porque cuando encontramos resultados, estos se ponen de manifiesto en nuestra vida cotidiana. Así, aunque la persona no quiera expresar públicamente su adelanto moral y espiritual, su vida personal estará dirigida por el amor al prójimo, por el servicio desinteresado a los demás y por la oración principalmente. Viendo que la religión y sus servicios y ceremonias nos llevan a buscar a nuestro maestro interno y a escuchar intuitivamente sus consejos, está claro que no es necesario que tengamos ciertas actitudes, hábitos ni limitaciones en nuestra vida cotidiana. Es cierto que la educación de las religiones actuales, así como la de nuestros padres y educadores, no han sido o no son perfectas en muchos casos, y por eso no nos ayudan en el sentido que estamos comentando.
Nuestra vida debería estar centrada en cada momento en ser conscientes y en intentar practicar lo que significa la palabra religión. Todo se puede hacer con amor y con la intención de servir, y todo se puede hacer con buena voluntad y con razonamiento para elegir libremente entre sí o no, entre el bien o el mal, entre lo verdadero y lo falso. Toda enseñanza religiosa, toda religión y toda escuela filosófica tienen un papel dentro de la evolución del ser humano, porque todas son útiles a unos u otros según su propio grado de desarrollo moral, intelectual y espiritual. Pero también es cierto que unas fueron creadas para satisfacer las necesidades espirituales de los más adelantados, mientras que otras lo fueron para los que tienen menos necesidades o menos razonamiento y se conforman con la fe. Lo cierto es que tanto unas como otras son parte de un plan divino a través del cual el ser humano tiene que hacerse a imagen y semejanza de su Creador. Por tanto, los rituales, las ceremonias y los servicios de las religiones son parte de un proceso de creación que afecta a los oficiantes y a los concurrentes. Su efecto dependerá de si el oficiante está ordenado o no, de su conocimiento y de la precisión de los hechos y de las palabras de poder que utilice. Los concurrentes recibirán el beneficio de la ceremonia también de acuerdo a sus conocimientos y actitud y colaboración respecto a lo que el oficiante haga o diga, como por ejemplo la Eucaristía. Pues él se puede convertir en instrumento para beneficiar al mundo. Y aquí me estoy refiriendo al oficiante, como podría ser el cura, y en una Eucaristía también los asistentes, sobre todo si tienen ciertos conocimientos. No olvidemos que el sentimiento y el pensamiento preceden a la acción, o impulsan incluso a la acción. Y si nuestros sentimientos y pensamientos son religiosos y en la línea de las enseñanzas de Cristo, lo lógico es que seamos un ejemplo a seguir y unos verdaderos buscadores de lo superior y de Dios. En este caso incluso a través de la religión. ¿Qué es un aspecto o se identifica más con el corazón? El devoto no necesita preguntarse quién es Dios, de dónde procedemos, hacia dónde vamos, ni nada. Simplemente tiene fe, tiene esperanza y cree lo que las Escrituras dicen. Y para él es suficiente para ir por la vida haciendo el bien, pensando en Dios en todo o en Cristo y en mil cosas muy similares. Es un sendero. A la pregunta ¿es por tanto necesaria la religión? En mi opinión, la respuesta sería sí, porque gracias a ella, entre otras cosas, el ser humano ha llegado al nivel de conciencia donde se encuentra. El ser humano ha tenido, llamémosle como queramos, desde hace miles y miles de años siempre ha tenido alguna especie de religión. Han creído en un ser supremo. Han tenido fe en ese ser supremo, le han pedido ayuda, han comulgado con esas creencias y ha evolucionado a través de esos, vamos a llamarles dioses, entre comillas. Pero la verdadera religión, desde el punto de vista espiritual más elevado del hombre, la verdadera religión no es ninguna de las conocidas actualmente. La verdadera religión actual es la que uno debe desarrollar en su interior por medio de la práctica de las enseñanzas de Cristo, el cual vino como último mensajero de Dios para dar las más avanzadas enseñanzas de amor y sabiduría. Las religiones hasta ahora son muchísimas.
todas similares, unas un poco más avanzadas que otras, en sus dogmas, en sus, digamos, sus verdades entre comillas, en sus obligaciones, unas obligan, otras no, y de todas nos hemos servido como seres humanos y hemos ido pasando de unas a otras. Unas nos han convencido en un momento dado y después ha habido cosas que no nos han gustado ya de ella y hemos buscado otra. Y de ahí hemos pasado a otra, a una escuela filosófica, también con su parte religiosa. Y de todo nos hemos servido. Pero la actual y la futura todavía durante muchos siglos es la enseñanza de Cristo. Esa es la verdadera religión cristiana que llevará a formar el reino de Cristo. La verdad es que todo ser humano lleva latente dentro de su corazón esa religión esotérica y para despertarla se puede servir de las exotéricas y de cualquier secta o similar que le incite a desarrollar el amor, la buena voluntad y el altruismo. Digamos que quien quiera comenzar la búsqueda de la verdadera religión debe convertirse en su propio sacerdote y comenzar por utilizar y practicar fórmulas, oraciones, ceremonias, meditaciones y la concentración de la mente en cada aquí y ahora como única manera de despertar de ese letargo que no le permite ver la verdad ni sentir el efecto de los más elevados sentimientos, a la vez que le obliga a vivir entre pasiones, tristezas y miserias. Dentro de nosotros, a través de esta que comienza a ser la religión de futuro, la verdadera religión cristiana, dentro de nosotros tenemos que hacer crecer a ese niño Cristo, a ese sacerdote, a ese nuevo ser que debe formar en un futuro parte de ese reino de Cristo. Hasta ahora nos hemos servido de muchísimas religiones, sectas, etc. Ahora ya estamos empezando un tiempo mirando hacia la futura era de Acuario en que nosotros debe estar ese sacerdote que debe hacer sus oraciones, sus liturgias, sus invocaciones, sus meditaciones, fórmulas y ejercicios. A la vez que cada individuo se emancipa de las religiones y enseñanzas que ya no le sirven, estas desaparecen y aparecen otras más avanzadas y adaptadas a los tiempos. La evolución está presente en las religiones y en las personas, pero son las personas las que deben intuir qué religión o enseñanza es más apropiada para despertar y satisfacer su naturaleza espiritual. La verdad no puede expresarse en su plenitud, por eso son creadas las diferentes religiones de acuerdo a sus características raciales y nacionales y a su desarrollo moral e intelectual. La verdad es infinita, pero los credos, los dogmas y las religiones son finitas. Tienen fin, aunque todas lleven algo de verdad. Por consiguiente, todas deberían respetarse siempre y cuando su naturaleza sea benévola, pues con más razón. Todas son útiles, unas solamente para unos pocos, de poco desarrollo, otras quizás también para unos pocos, los que están más adelantados, y una gran mayoría que todavía son muy útiles para los muchos. Las grandes religiones fueron creadas por grandes instructores. Vamos a decir, por ejemplo, Buda, Zoroastro, Mahoma o Cristo. Instructores que vinieron cuando una parte de la humanidad necesita o vienen, de hecho también, y vendrán a algún maestro cuando una parte de la humanidad necesita una nueva enseñanza, porque la insatisfacción de la que tenían, o tengan alguno, pues puede hacer peligrar la búsqueda de la verdad. En el pasado Buda hizo su papel, Mahoma aún en otro continente hizo el suyo. ¿Por qué? Porque necesitaban ese nuevo paso, esa nueva enseñanza.
Si no hay una enseñanza, si no hay un motivo para que se mantenga las creencias, para que siga habiendo fe en algo superior, una búsqueda en algo superior, debe haber siempre una enseñanza. Y si no hay enseñanza porque están anticuadas, la gente se puede perder por ahí. Entonces la religión ha hecho ese papel. Todas las religiones tienen en realidad un mismo origen, porque los principios son los mismos, aunque varíen en lo esencial. Al igual que ocurre con la luz como origen del arco iris, cada religión puede tener diferente color. Digo color por no decir doctrinas o aspectos, ¿no? Pero su procedencia en realidad es la misma. Es decir, es la luz de la verdad manifestada de acuerdo al momento, a la raza o a la subraza donde debe cumplir su función. Cada religión facilita cierto progreso allá donde se instaure y facilita el desarrollo de unas cualidades o virtudes que las religiones anteriores no facilitaron. ¿Y por qué digo que todas las religiones son respetables y ayudan en algún grado a la humanidad? Ayudan a evolucionar. Pues porque todas, bueno, casi todas, porque algunas son creadas por el hombre con fines egoístas, aunque también puedan dar algún tipo de ayuda. Pero bueno, casi todas fueron creadas según las directrices de los ángeles. Los ángeles, la jerarquía que está por encima del ser humano, con su gran sabiduría, partícipes del plan de Dios con respecto a nosotros, hacia donde tenemos que ir, son creadores también de religiones. No voy a explicar quiénes son los ángeles ahora y qué función tienen los ángeles de Jehová en relación con la humanidad, porque sería muy largo. Pero simplemente diré que en todas las escrituras y culturas se mencionan a los ángeles o a ciertos seres de luz. Los ángeles siguen el plan divino y por eso colaboran con la evolución de la humanidad dándoles, o dándonos, entre otras cosas, las enseñanzas que necesita de acuerdo a la época en que vive. Sin embargo, las grandes religiones tienen una particularidad, y es que sus doctrinas fueron dadas por los mensajeros que, estando entre los más evolucionados de la humanidad, nacieron allá donde la nueva enseñanza se necesitaba. Respecto a esto solo hay una excepción, de acuerdo a la filosofía oculta, y es que el cristianismo, no el catolicismo, el cristianismo representa las enseñanzas dadas por Cristo mismo, un ser que no pertenece a nuestra evolución y que está mucho más allá del nivel evolutivo de los propios ángeles. Por tanto, el cristianismo es la última enseñanza recibida en la tierra y está dirigida hacia los que no encuentran satisfacción espiritual en las demás religiones. Si nos fijamos en lo que enseñan las religiones e incluso en el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras, veremos que hay grandes diferencias y se nota que Cristo vino para abolir ciertas enseñanzas anteriores y para instaurar la ley del amor. Cristo hablaba de amor al prójimo, de compasión, de poner la otra mejilla, etc. Él vino para cambiar la ley del talión que decía ojo por ojo y diente por diente, para que lleváramos a la práctica las bienaventuranzas que él dijo, para que lleváramos a la práctica el sermón de la montaña y todo lo que él explicó, pero nunca habló ni lo más mínimo de maltrato o violencia de ningún género. Y dentro de su doctrina dejó algo especial, pero que cada día se lleva menos a cabo. Y este algo especial son los sacramentos. Quizás algunas personas vean lo que yo estoy diciendo desde otra perspectiva, pero como mi intención es solo la de dar una opinión basada en mis estudios, diré que gran parte de las enseñanzas de Cristo y de otras escrituras sagradas antiguas
vamos a decidir como ejemplo el Bhagavad Gita, son simbólicas y fueron dadas para la sociedad de aquella época, o continente o raza. Como tantas y tantas veces se ha escrito incluso por los padres de lo que hoy llamamos catolicismo, siempre ha habido una enseñanza oculta o esotérica y otra pública para el común de la sociedad de cada época. De aquí que el mismo Cristo dijera que predicaba con parábolas, o sea, como cuando queremos dar una enseñanza a los niños a través de un cuento. Bien, decía que predicaba con parábolas o que a unos les daba leche y a otros carne. A unos les daba una enseñanza a las parábolas a modo de cuentos porque su mentalidad no estaba preparada para entender las verdaderas enseñanzas ocultas, y a otros les daba carne, que son esas enseñanzas profundas, verdaderas. La sabiduría de Egipto dada por Hermes se podría calificar como conocimiento científico del mundo físico. La cualidad principal de la doctrina zoroastriana bien se podría llamar pureza de pensamiento, palabra y obra. Grecia inculcó la belleza y una nueva filosofía a través de Orfeo, mientras que la India, Buda creaba la religión del recto conocimiento de la sabiduría, de la compasión y de la obediencia a la ley. Mahoma vino a enseñar la resignación a la voluntad y a las leyes divinas como único camino para llegar a Dios. La religión hebrea aportó rectitud desde el punto de vista espiritual, pero el cristianismo aportó algo nuevo respecto a todas las demás doctrinas, y esto fue que cada persona debía desarrollarse desde la individualidad y no en grupo, pues la verdad está en uno mismo y no en los demás. Quizás también por ese motivo la Iglesia ocultó algunas enseñanzas que Cristo había dado a sus discípulos, enseñanzas como el renacimiento y el karma, que también había dado a las demás en forma simbólica y en parábolas. Muchas parábolas y enseñanzas a sus discípulos hablaban sobre el renacimiento y el karma. Y las parábolas eran cuentos que también daban a entender esas leyes, las leyes de consecuencia y de renacimiento. Todas las grandes religiones y escuelas filosóficas o teosóficas, incluyendo el cristianismo en sus orígenes, han tenido dos enseñanzas: las que eran dirigidas al común de la sociedad y las que sólo se revelaban a los pocos escogidos y que se suelen llamar ocultas o misterios. Esto tiene su lógica, puesto que los fundadores o maestros eran sabios y sabían que tenían que dar su enseñanza a todos para que influyera en sus vidas y les ayudara a evolucionar espiritualmente. Como dentro de uno mismo, de un mismo continente, raza, subraza, etc., existen diferentes grados de desarrollo o evolución, que es como decir que no se encuentran en el mismo nivel evolutivo, sería inútil para la gran mayoría de ellos impartirla a todos por igual. Sería como impartir una enseñanza de un instituto para los chicos de un instituto de, por ejemplo, 15 años, impartirla en una clase de los niños de primaria. Pues también sería algo similar. Por tanto, había enseñanzas para los discípulos y otros para los demás. Esto es algo así como si a una clase de niños de 5 años le enseñan, como acabo de decir, pues no sé, algo de lo que aprenden los que tienen 10 años o 15 años o más, ¿no? O lo que es lo mismo, intentar que los delincuentes más peligrosos, por ejemplo, pues lleven una vida de oración, de amor y de servicio al prójimo. Es muy difícil que se adapten a ello o que lo entiendan incluso. El caso contrario,
tampoco sería correcto, porque claro, los más evolucionados o más sabios no se encontrarían cómodos en una clase donde se impartieran las enseñanzas que ellos ya superaron hace muchos años, y sería una pérdida de tiempo también para ellos. Así es que la realidad es que toda la humanidad necesita algún tipo de religión o filosofía que le ayude a superarse a sí mismo cuando lo necesite o lo busque. Esas enseñanzas ayudan a desenvolver el aspecto oral, intelectual y por tanto espiritual del ser humano, y por eso siempre hay una religión adecuada donde pueda adaptarse la mente o el corazón de cada persona. Y con esto terminamos la primera parte.